Hola a todos, nuevamente nos vemos en esta subclase de Derecho Laboral. Me da gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión vamos a hablar de las relaciones colectivas de trabajo. La terminología del derecho colectivo del trabajo ha sido creada en contraposición con el término de derecho individual del trabajo. Este derecho colectivo del trabajo es un derecho que hace referencia exclusivamente a los grupos sociales, ya que los trabajadores o patrones y que tienen como objeto garantizar la defensa de los derechos laborales de los grupos de obreros. Constituye un medio para lograr el equilibrio entre los trabajadores y patrones, eliminando la inferioridad de estos últimos derivada de su carencia de capital, logrando colocar a aquellos en una situación de igualdad para la concertación de las condiciones de trabajo. El derecho colectivo del trabajo es la parte del derecho del trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sociales, la negociación colectiva, la convención colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga. Algunos tratadistas señalan el derecho colectivo laboral puede definirse como aquel que teniendo a los sujetos a conjuntos o grupos de trabajadores y de patronos una relación a condiciones de solidaridad provenientes de su condición de prestadores o de dadores de trabajo, según Cabanelas. De Diego expresa que el derecho colectivo del trabajo es parte del derecho del trabajo y se ocupa de arreglar las relaciones, deberes y derechos entre sujetos colectivos que generalmente son los sindicatos en representación de los trabajadores y un empleador. El derecho del trabajo reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho por la vía de los convenios colectivos del trabajo, representando una garantía de libertad en el derecho colectivo del trabajo. Se da esa existencia de lo que se conoce como la triangularidad o la teoría de la unidad indisociable que sostiene la fusión al derecho del trabajo y a sus instituciones, el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Esta relación entre trabajadores y patrones se regula por la voluntad de estos mismos, plasmados en un acuerdo verbal. Así, hay contratos individuales de trabajo en los que participan los sujetos del derecho laboral, es decir, el patrón y el trabajador, como entidades meramente individuales, como ya lo veíamos anteriormente. Y además, los contratos colectivos de trabajo en donde los patrones y los trabajadores van a fijar las normas que van a regular esas relaciones laborales, con la variante de que en estos contratos participan uno o varios patrones y uno o varios sindicatos de trabajadores. Dentro de las bases constitucionales, pues vamos a encontrar que el derecho se encuentra contemplado dentro de nuestro artículo 123 constitucional en esta fracción 16, donde se reconoce esa facultad de los trabajadores a la asociación profesional como un derecho social emergente de los principios y normas del moderno derecho del trabajo. Y este derecho del trabajo tiene como intereses, fines, objetivos, la nivelación de las fuerzas sociales
mediante el reconocimiento a las organizaciones que representan a los trabajadores, el establecimiento de los sistemas normativos adaptados a la situación de particulares de la empresa y el reconocimiento estatal de la autodefensa de los trabajadores. Este fundamento del derecho a la asociación nos conduce siempre al derecho natural. Debe admitirse la fundamentación natural de la asociación y, por tanto, la existencia del hombre de un derecho natural de asociarse sin más limitaciones que las que el mismo derecho impone. El derecho de reunión y asociación, estos dos tipos de derecho tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro del capítulo de las llamadas garantías individuales o derechos fundamentales, específicamente en el artículo 9. Además, la legislación mexicana reconoce y garantiza plenamente el principio del derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Estos principios que se regulan dentro de nuestra Constitución y que primeramente obedece a este artículo 9, en donde se establece este derecho de que nadie puede coartar a asociarse o reunir de manera pacífica y siempre y cuando el objeto de esta reunión sea lícito. Aunado al artículo 123, apartado A, fracción 16 de este mismo ordenamiento legal y que dispone que tanto los obreros como los empresarios tienen derecho para coaligarse, siempre en defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, entre. El apartado B, en su fracción 10ª, establece que los trabajadores tendrán derecho de asociarse para la defensa de los intereses comunes. Y la Ley Federal del Trabajo, en su título 7º, habla sobre las relaciones colectivas del trabajo y contempla disposiciones relativas al contrato colectivo de trabajo y al contrato ley. Esto en los capítulos 3 y 4. La asociación profesional es una agrupación de personas físicas o jurídicas unidas por la finalidad de un trabajo, profesión o interés común. Generalmente las asociaciones profesionales se constituyen para tutelar los intereses económicos del colectivo al que representan, pero también pueden hacer para proteger su actividad en materia de legislación. Por lo que hace a los sujetos de este derecho colectivo o de esta relación colectiva de trabajo, vamos a encontrar que de la misma denominación, de la misma conceptualización, se establece estos sujetos colectivos del trabajo van a ser los trabajadores y los patrones. Ya hablábamos de esa relación individual en donde cada uno de estos, es decir, de manera individual, se constituyen en trabajador y en patrón. Para el derecho colectivo, los sujetos, estas partes de las que en materia jurídica se habla, son trabajadores, es decir, uno o varios trabajadores que van a constituir ese colectivo y los patrones. Esa reunión que van a hacer a nuestros sujetos del derecho colectivo. El derecho a la asociación profesional, como hemos señalado hace un momento, este derecho que nace en nuestro artículo 9 de una manera particular y después
que se establece dentro del artículo 123 constitucional y se va a reflejar además en la Ley Federal del Trabajo. Y para particularizar estas instituciones de las que hablábamos al principio respecto de este derecho colectivo del trabajo, es necesario hablar de la coalición y del sindicato. La coalición se va a entender como el derecho que tiene todo ciudadano para agruparse y realizar un fin común de cualquier naturaleza. Recordemos que la única limitante dentro del derecho es la licitud. Esta coalición es una institución jurídica y sociológicamente vinculada al nacimiento colectivo del trabajo. Es un agrupamiento transitorio, temporal de los trabajadores para sustentar una reclamación o tutelar un interés colectivo. Este carácter temporal de la coalición la distingue de la asociación profesional o del sindicato. Este es un ente de naturaleza permanente. En su génesis aparece al margen de lo lícito, por lo que la coalición y la huelga aparecen vinculados y es a través de la primera como se efectiviza la segunda. De la coalición se ha dicho es la larva sociológica que al desarrollarse hace transformado en el sindicato o asociación profesional. Es decir, esta coalición nace de manera temporal, es un ente colectivo de estos ciudadanos, de estos trabajadores, para poder alcanzar un beneficio, tutelar ese derecho colectivo del que hablamos hace un momento. Pero puede transformarse en un sindicato. Por su parte, el artículo 354 de esta Ley Federal del Trabajo establece esta libertad de los trabajadores y de los patrones para establecer una coalición. Y lo conceptualiza como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Por otro lado, la asociación sindical, denominada también asociación profesional o sindicato, es la organización estable, permanente de los trabajadores, cuya finalidad estriba en esa defensa de los intereses profesionales, en este principio en el cual se fundamenta, que es de carácter colectivo. Para Renan, la expresión traden significa unión de oficios o asociación profesional, pero esta acepción demasiado amplia comprendería tanto a los trabajadores como a los empleadores. Por lo tanto, para el día de hoy se ha hecho esta expresión más reducida y por lo tanto la asociación de empleadores o de patronos se ha extinguido o se ha quitado de esta acepción y se establece la expresión sindical, que es más precisa y que significa en la inteligencia de nuestro autor
anteriormente referido, que tiene que establecerse un cierto número de personas que se hacen representar por uno o por varios síndicos o encargados de obrar y tratar a su nombre. Para Pérez Botija, sindicato es un término de origen francés que define tanto a los miembros de las asociaciones, es decir, a los dirigentes y a los miembros de los sindicatos. En nuestro país, el sindicato, y de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, es toda asociación formada para la defensa de intereses económicos o políticos a todos sus asociados. Nuestra Constitución reconoce este derecho de los obreros y de los empresarios para coaligarse en defensa de sus intereses, ya sea en sindicatos, asociaciones profesionales o en algún otro tipo de agrupaciones conforme a esta fracción 16 del apartado A del artículo 123. Por su parte, el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En este sentido, los sindicatos pueden ser conformados por trabajadores o por patrones y no se requiere de una autorización previa. Jurídicamente son personas morales con capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados al objeto de su institución, así como para defender ante toda la autoridad sus derechos y ejercer las acciones que les correspondan. También representan a sus miembros en la defensa de sus derechos individuales. Además, esta Ley Federal del Trabajo, en su artículo 364 bis, establece los principios fundamentales a observar en el registro de estos sindicatos y señala que los sindicatos deben de observar los principios de legalidad, de transparencia, de certeza, de gratuidad, de inmediatez, de imparcialidad, del respeto a la libertad, de autonomía, de equidad y de democracia sindical. La clase obrera, como ya sabemos, surge a raíz de la Revolución Industrial. En el caso de nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX. Esta clase social ha luchado a lo largo de la historia por el mejoramiento de sus condiciones de vida y del trabajo. Siempre estas se han visto afectadas por las políticas laborales que son el resultado de los constantes cambios políticos y económicos de nuestro país y en general del mundo, pues depende de la venta de su fuerza del trabajo para vivir. En este sentido, los trabajadores han reaccionado para transformar esa realidad, por lo que han hecho esfuerzos a lo largo de la historia para poder unificarse y organizarse entre ellos. Y así ser una fuerza que les permita, en igualdad de condiciones, el poder negociar el establecimiento de sus condiciones de trabajo. El organizarse a través
de la asociación profesional, expresada esta como la organización sindical que tiene como característica la decisión de los trabajadores de unirse para crear una fuerza que les permita tener voz en la toma de decisiones, la vía del diálogo y la negociación en la fijación precisamente de esas condiciones de trabajo. Con ello se logra esa toma de conciencia de clase al involucrarse el trabajador en los problemas que afectan a los demás y que les son comunes, para que de una manera unida y sólida discutan con el patrón la forma de solucionarlos. No podría entenderse las garantías sociales y laborales, entre ellas el derecho de asociación, en esta Constitución de 1917, sin haberse señalado que su inserción en la Constitución se debió en gran parte a la huelga de mineros de Cananea en Sonora, que fue el reflejo del descontento generalizado de los trabajadores por sus raquíticas condiciones de trabajo, al programa del Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón en julio de 1906, y que retoma las demandas no solo del movimiento obrero, sino incluso de los campesinos y de los indígenas, y que recordemos, jóvenes, ya habíamos hablado cómo es fundamento primero de esta revolución y después de la creación de nuestra Constitución de 1917. Y que a este movimiento obrero, campesino e indígenas, no solamente se le señala como antecedente a esta huelga de Cananea, sino también a la huelga de obreros textiles de Río Blanco en 1907. Movimientos que sin duda influyen en este proceso de Revolución Mexicana y que, como ya decíamos, más adelante en el Congreso Constituyente de 1916 se consigue establecer, plasmar esas demandas, entre ellas este reconocimiento de las asociaciones profesionales y que son contempladas por nuestro artículo 123. En este sentido, los sindicatos buscan que quienes trabajan tengan un salario adecuado y digno que les permita cubrir sus necesidades y las de sus familias en alimentación, salud, vivienda, educación, vestido y recreación. Que estas condiciones de trabajo sean entendidas como el complemento indispensable del salario. Los trabajadores tienen derecho a que estas condiciones laborales no les afecten ni física ni mentalmente. Todos los sindicatos deben buscar que las personas afiliadas disfruten de condiciones laborables que no les afecten a su salud ni a su dignidad. No basta con tener trabajo, es importante que este empleo sea estable, se encuentre regulado por las leyes que que protejan contra despidos injustos, principalmente cuando el trabajador ha entregado lo mejor de sus años y su experiencia para el desarrollo de estas empresas y en general para el país. Por eso, también los sindicatos son creados para proteger y garantizar el mejoramiento de los sectores laborales. Es necesario que se creen leyes y que se luche para que estas mismas puedan ser cumplidas. Por esta razón, el sindicalismo constantemente busca que en los estados se promulguen leyes
y decretos que garanticen la continuidad de sus conquistas y el mejoramiento social y económico de las personas trabajadoras. El respeto a los derechos humanos es una de las luchas más importantes de los trabajadores. Esta lucha que realizan desde sus organizaciones sindicales. Este reconocimiento del derecho de libre asociación, de pensamiento y de expresión que implica luchar por la democratización de sus países. También es importante que los sindicatos participen en la vida política de las naciones para vigilar y supervisar que los gobiernos sean justos en sus políticas económicas y sociales. Por lo tanto, en esta legislación tenemos la constitución de los sindicatos. Es decir, en nuestra Ley Federal del Trabajo se van a establecer los requisitos necesarios para poder crear un sindicato. Estas asociaciones profesionales que finalmente van a ser personas jurídicas con patrimonio propio y que para darles vida deben de cumplir con los requisitos que nuestras leyes imponen. Por lo tanto, los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir estas organizaciones, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de la misma. La ley establece que sean por lo menos 20 en servicio activo y en los casos de los sindicatos industriales y nacionales de la industria, debe de rebasarse por el requerimiento de organización sindical. Para formar parte de los sindicatos, los trabajadores deben ser mayores a 15 años. No pueden ingresar en los sindicatos los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos pueden determinar la condición y los derechos de sus miembros. Los sindicatos, como ya decíamos, existen de dos tipos, de trabajadores y de patrones. Los sindicatos de trabajadores deben de ser por lo menos de 20 trabajadores. Es el mínimo que señala la ley. Mientras que los sindicatos de patrones por lo menos deben de tener como integrantes de 3 patrones. Estos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde deberán remitir el acta de asamblea constitutiva, una lista autorizada con el número de integrantes, los nombres, la CUR y los domicilios de sus miembros. Además, copia autorizada de los estatutos, copia autorizada del acta de asamblea que se hubiese elegido, en el que se hubiese elegido la directiva, y además este registro de sindicatos debe contener por lo menos el domicilio, el número de registro, el nombre del sindicato, los integrantes del comité ejecutivo, la fecha de vigencia del comité ejecutivo, el número de socios, la central obrera a la que pertenecen y el padrón de socios. Este registro del que hablamos de los sindicatos solo se puede negar si el sindicato no se propone
la finalidad del estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Si no se constituye con el número de miembros fijados por la ley. 20 en el caso de los sindicatos de trabajadores y 3 en el caso de los sindicatos de los patrones. Y además, si no exhiben los documentos que acabamos de referir. Estos se pueden cancelar en el caso de disolución cuando dejan de tener los requisitos legales y si se considera que un sindicato incumple con su objeto o finalidad. Cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad del contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independientemente de las responsabilidades que se puedan derivar por la comisión de dichas conductas delictivas. Y los tribunales resolverán acerca de esta cancelación del registro. Por otro lado, los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales y de oficios varios. Los gremiales están formados por trabajadores de la misma profesión, oficio o especialidad. Los de empresa son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Los industriales son formados por trabajadores que presten su servicio en 2 o más empresas de una misma rama industrial. Los nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instalada en 2 o más entidades federativas y los sindicatos de oficios varios van a ser los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio del que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor a 20. Y los sindicatos de patrones se clasifican por ramas de actividades o sindicatos nacionales. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y los nacionales que van a ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de la misma o de distintas entidades federativas. Por otro lado, y derivado de este derecho de asociación, vamos a encontrar que los sindicatos deben de tener estatutos y estos deben de contener la denominación que les distinga de los demás. El domicilio, su objeto, la duración, las condiciones para poder admitir a sus miembros, las obligaciones y derechos de sus asociados, los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. La forma de convocar a su asamblea, la época de celebración de sus sesiones ordinarias y el quórum requerido para sesionar,
el procedimiento para la elección de la directiva sindical y de sus secciones sindicales, la convocatoria de elección, el tiempo en que se debe de emitir esta convocatoria, en donde vamos a encontrar además el de duración de esta directiva, las normas de integración y funcionamiento de la misma, la integración de estas directivas sindicales, las normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato, la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales, la época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y las sanciones a sus directivos en el caso de incumplimiento, las normas para la liquidación del patrimonio sindical, el procedimiento para llevar a cabo la consulta de los trabajadores mediante voto personal libre y secreto para la aprobación del contenido del contrato colectivo de trabajos iniciales y de sus revisiones, y las demás normas que apruebe la Asamblea. Además, este sindicato puede solicitar que se realice una verificación del cumplimiento de los integrantes de las directivas de los sindicatos. Por lo tanto, pueden solicitar el auxilio de el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que certifiquen el cumplimiento de todos los requisitos anteriormente mencionados. Esta solicitud debe ser realizada por los directivos sindicales, al menos en un 30% de sus afiliados. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral puede desahogar este sistema de verificación de la elección de las directivas sindicales para que se cumplan con los principios constitucionales de certeza, confiabilidad y legalidad. Además, es necesario para que exista esta relación colectiva de trabajo, fundamento de este derecho colectivo del trabajo, un contrato colectivo de trabajo, que esté de acuerdo a lo establecido en nuestra Ley Federal del Trabajo, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones que deban prestarse el trabajo de una o más empresas o establecimientos. Este contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado, como ya decíamos, entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios sindicatos de patrones. Este debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad establecida dentro de nuestra ley. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se deposita el otro en el registro
que habíamos mencionado. La que después de la fecha y hora de presentación remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. Surte sus efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido una fecha distinta. Todo acto jurídico que nazca al mundo del derecho debe reunir determinados requisitos que la ley impone, como son la solemnidad, la formalidad, el realizarse por escrito, el tiempo y el fundamento legal. El contrato colectivo de trabajo es un acto jurídico producto de la voluntad de varios sujetos que debe cumplir con ciertos elementos para que pueda tener plena vida jurídica. Y estos elementos obligatorios son los nombres y domicilios de las partes, es decir, de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, la duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, la jornada de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda, las disposiciones sobre esta capacitación y adiestramiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con la ley y las demás estipulaciones que convengan las partes. Este contrato colectivo puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Además, de acuerdo al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser suspendido por el padecimiento de enfermedades contagiosas, por prisión preventiva o detención arbitraria del trabajador, por falta de documentos no imputables al trabajador que exijan las leyes especiales para trámites de licencias, certificación de salud, pasaporte, entre otras. Y este contrato colectivo de trabajo termina por mutuo consentimiento, por terminación de la obra, por el cierre de las empresas o establecimientos, siempre que el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento y estas causas de terminación de los contratos colectivos tienen como punto de partida la voluntad de los trabajadores y las causas objetivas que producen esta terminación del contrato colectivo de trabajo. Como ya decíamos, puede ser por tiempo determinado o indeterminado o por obra determinada. Puede ser revisable total y parcialmente de conformidad con el artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo. Y para la revisión de este contrato colectivo se deben de observar las normas establecidas en el artículo 398, como son si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón. Cualquiera de estas partes puede solicitar la revisión. Si se celebra por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes presenten el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos. Si se celebra por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan en el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato, por lo menos. Y con esto damos por terminado nuestra clase respecto de este derecho colectivo del trabajo, en donde abarcamos estas dos instituciones
fundamentales del mismo, como es el sindicato y el contrato colectivo del trabajo. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.